Jeremías capítulo 5, que es el que nos corresponde el día de hoy. Durante estas semanas y a partir de ahora en adelante vamos a continuar con el libro de Jeremías hasta terminarlo. Es un libro bastante fuerte, tan fuerte que muchos reyes no querían ni siquiera consultar a Jeremías porque les daba miedo. Ya tenían como que Jeremías siempre les llovía, entonces ya lo tenían como por sentado. Vamos a leerlo de manera antifonal. Empiezo yo, ¿todos lo tienen? Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente son pobres. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablaré. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre Santo, te queremos agradecer este hermoso día que nos has regalado, también la disposición de nuestro corazón de venir temprano al culto, Señor, para aprender de tu palabra. Oramos por Jesucristo, Señor, para que estas palabras sacien, Señor, los corazones de las personas que estamos aquí, podamos entender tu palabra y aprender un poco más de ella. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ok, hermanos, el día de hoy vamos a hacer un resumencito pequeño de Jeremías y vamos a hacer un resumen histórico porque, bueno, en el caso mío todavía no me quedaba muy claro cómo estaba el asunto histórico, entonces decidí que lo iba a compartir con todos ustedes para que tengamos amplitud y que todos entendamos la situación que se estaba dando en este momento. Entonces, Jeremías 5 del 1 al 15, traje un resumencito ahí para todos. Entonces, ahí básicamente vamos a hablar primero que Jeremías predicó un tiempo aproximadamente de 40 años durante todo su ministerio, desde que Jehová le dijo que le había puesto sus palabras en su boca. Este es el segundo mensaje que Jeremías, o sea, que Cristo le dio a Jeremías para dárselo a Judá y a Israel. Ahorita vamos a ver por qué a los dos. El primero iba de Jeremías 2 del 1, del 2.1, perdón, hasta el 3.5 para aquellos que estén apuntando, ¿verdad? Por si quieren. Y el segundo mensaje empezó en Jeremías 3.6 y se va a extender hasta el 6.30. Entonces, el mensaje que estamos estudiando hoy, 5, es parte de del segundo mensaje que le dio Dios a Jeremías. El tercero, el mensaje que estamos estudiando se desarrolla en el tiempo del rey Josías, que el rey Josías es de la parte del sur de Judá. Y ahorita vamos a verlo ya ejemplificado con mapas para que ya nos quede totalmente entendido y claro.
Ya Israel había sido conquistado por Asiria aproximadamente hacía 82 años. Israel era la parte norte, también ahorita la vamos a ver bien graficada para que nos quede bien claro, y ya había sido conquistada hacía 82 años. Curiosamente, aquí en el versículo aún se habla de Jerusalén y de Judá, o sea, le está arriando a los dos, como quien dice, ¿verdad? Tercero, su padre era Amón. Estamos hablando del rey Josías. El padre de Josías era Amón, que no le dejó un buen ejemplo, o sea, la Biblia dice que no anduvo en los caminos de Dios, y su abuelo Manasés le dejó un ejemplo a medias. ¿Qué significa un ejemplo a medias? Que Manasés se convirtió, pero se convirtió viejo. Manasés estuvo 55 años en el poder, y durante esos 55 años, el primer periodo, por decirlo así, gran parte del tiempo, él hacía impiedad y edificó altares y edificó cosas que a Jehová no le agrada. Vamos al que sigue, ahora sí. Entonces yo decía, bueno, esto está enredado, pero todos sí conocemos el famoso rey David, ¿sí o no? ¿Alguien no conoce al rey David para hablar del rey David? Ok, todos sabemos que David fue el que mató a Goliat, ¿verdad? Entonces ahí está más que claro. Entonces uno decía, bueno, ¿qué es el asunto? Entonces, bien resumido es esto. Primero estuvo el rey Saúl, cuando el pueblo de Israel le solicitó a Jehová que querían tener rey, pues entonces Jehová les dio un rey conforme a su corazón, no el corazón de Jehová, y les dio a Saúl, porque Saúl era un hombre fuerte, ¿verdad? Bien parecido, bien hecho, entonces les dio a Saúl. Posterior a eso vino un rey conforme al corazón de Cristo, David, ¿verdad? Después David engendró a Salomón, ¿verdad? Todos conocemos el rey Salomón, que fue el hombre más rico de la tierra y el más sabio, ¿verdad? Clarísimo, hasta ahí. Después, por la impiedad de Salomón, Jehová lo castiga y le divide el reino en dos. División del reino, ahí vienen los años para el que está apuntando, interesante, ¿verdad? Se divide en el reino del sur y el reino del norte. Ahorita lo vamos a ver en el mapa y nos va a quedar más claro. En el reino del sur era Judá, que es donde estamos hablando ahorita, ¿verdad? Su capital era Jerusalén. Hubieron 20 reyes en 336 años. Solo que hay un detalle, ahí estaba la reina, ¿se me olvidó el nombre? Atalía. Pero Atalía fue una usurpadora del reino porque ella ni siquiera era judía. Entonces esos 6 años, digámosle que hay que eliminar a Atalía porque Atalía en realidad no es judía. Entonces hubieron 19 reyes del lado del sur, y vean, del lado de Israel hubieron 19 reyes también. El reino de Israel fue más impío todavía que el de Judá, y fue caído por los asirios, o sea, fue conquistado en el 721 a.C. y se fueron a exilio a Asiria. Hasta ahí va quedando claro, o sea, ¿no lo pasé todavía? Claro. El reino de Judá, que es el que estamos hablando el día de hoy, cae después ante los babilonios y fueron exiliados a Babilonia, que esa es la historia de Daniel. Más o menos va quedando claro. Si no va quedando claro, necesito que por favor levanten la mano y me digan, no entendí nada, y vuelvo a empezar. Pero no me digan, no entendí desde que dijo buenos días, porque entonces estamos en problemas, ¿verdad? Adelante. Ok, segundo, ven. Entonces aquí vemos las dos partes que estaba dividido, división norte y división sur. Nosotros estamos aquí el día de hoy estudiando reino de Judá, estamos abajo, estamos en el sur. Reino del norte ya vimos que ya había caído por Asiria, o sea, ya estaba derrotado, ya, por decirlo así, ya no existía. Sí existe en el mapa, obviamente, pero digamos, como reino ya no tenían reyes ni nada del asunto, solo estaban los pobres y los menesterosos y los leprosos, solo cochinada quedaba ahí. Judá todavía estaba vivo, o sea, se le dieron, Judá tuvo 82 años más de paciencia de parte de Jehová para arrepentirse, hasta que vino Babilonia y vino Nabucodonosor y arrasó con ellos. Claro, muy fácil, ¿verdad? Adelante. Ok, ahora vemos la cronología de los reyes de Israel. Eso no los vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pero vean aquí, ahí viene el que quiere apuntar, con todo gusto puede apuntar, yo le puedo pasar la presentación, ahí viene todo muy fácil. Viene por años y viene donde vienen las referencias de cada uno de los reyes por si quieren estudiar cada uno de esos reyes. Entonces aquí, si empezamos a sumar los reyes, suman 19 reyes que hubieron en el reino del norte, ¿verdad? Claro. ¿Preguntas? Excelente, continuamos. Y aquí está la cronología de los reyes de Judá. Igual, soporte bíblico arriba y abajo todos los reyes que existieron, y de momento nos vamos a ubicar aquí. Estamos aquí cuando estamos hablando. En Jeremías estamos estudiando en este momento. De aquí para acá es donde Dios empezó a actuar con ellos. En este momento hacía 89 años que ya, aproximadamente, que ya había caído el reino del norte, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, a pesar de eso,
Judá tuvo un tiempo más de prórroga de gracia para ver si se arrepentían, y aún así no se arrepintieron. Entonces ese es el momento actual que estamos en este versículo, en este capítulo 5. ¿Está quedando claro? Sí. Bueno, adelante. Lástima, ese no se ve muy bien. Bueno, esta la tomé de la Biblia de profecía. Entonces, como pueden ver, aquí lo que dice es el ministerio de Isaías. ¿Dónde empieza el ministerio de Isaías? Aquí en Manasés, que es el abuelo de Josías, y aquí dice: Asiria conquista Israel. ¿Se recuerdan que les dije que el reino del norte ya había caído? Aquí fue conquistado Israel, concuerda con parte del ministerio de Isaías. Como pueden ver, digamos, Isaías fue el que profetizó todo esto. Ya cae Israel, entonces olvidémonos momentáneamente de Israel. Entonces viene Manasés. Manasés, recuerden que fue un abuelo, pero el abuelo fue un abuelo a 3/4. O sea, primero fue un abuelo muy malo. Cuando cae, lo agarran los babilónicos, y resulta que él se arrepiente cuando ya está en una cárcel, y Dios tiene misericordia de él y se arrepiente, y empieza un pequeño avivamiento en Judá. Entonces Manasés fue un ejemplo a medias para Josías, que es el tiempo de Josías que estamos aquí abajo. Entonces vean que el ministerio de Isaías ya se había terminado cuando Josías ya era rey. Entonces no podía consultar a Isaías, podía escuchar lo que ya había dejado Isaías, pero ya él no lo podía consultar. Aquí está el ministerio de Jeremías, ¿lo ven? Calza más o menos como cuando fue el avivamiento. Cuando fue el avivamiento del rey Josías, fue a los 10 años de su reinado, a los 18 años de él. Entonces calza, ya Jeremías había empezado su ministerio cuando Josías estaba en Judá. Y después de esto, termina Josías su reino, no pasa nada, por decirlo así. Dios tuvo misericordia de él, y después es cuando viene el primer cautiverio, que es todo el libro de Daniel, ¿verdad? Que se fue en el primer cautiverio. Después el segundo cautiverio, Ezequiel es llevado a Babilonia, y en el tercero es la caída de Jerusalén, y Jeremías es llevado a Babilonia, si no me equivoco, ¿verdad? Dice ahí, es que se nos corta ahí. ¿A dónde, perdón? Jeremías es llevado a Egipto. Entonces, como pueden ver, en este momento estamos aproximadamente, capítulo 5, Jeremías, estamos aquí, empezando el ministerio de Jeremías, más o menos el reinado número 10, año 10 del reinado del rey Josías. O sea, él tenía 18 años aproximadamente, tenía Josías. ¿Está quedando claro? Muy fácil, ¿verdad? Pero viéndolo así sí se ve fácil. Si lo empieza uno a leer y no lo explica, pues entonces es un poco más complicado. Ricardo, sí. Tal vez si pueden poner el mapa otra vez. Ajá. Que explique más o menos dónde se ubicaban las tres potencias de la época. Las tres potencias. Sí. Bueno, ve, Asiria está allá, toda esta parte, digamos, ¿verdad? Asiria, aquí está Egipto, de este otro lado, y Babilonia tenía que llegar por aquí, era, ¿verdad? Aquí sí. Digamos, de este lado. De este lado, del lado del desierto, le llegaba. Entonces vean, ¿qué, señor? Al este. Bien, exactamente. Entonces digamos, vean que Judá en realidad estaba atacado por grandes reinos: Egipto, Asiria, Babilonia. Estaba rodeado. Bueno, entonces digamos, nos queda una escapatoria, pero tenía el mar de espaldas. O sea, de escape no hay. Tenían gente muy fuerte, gente que ya estaban experimentados. Digamos que esto era con la tecnología de ese tiempo. Ellos habían descubierto que hacían un carro y mandaban un arquero en él, ¿verdad? Y eso era, digamos, un tanque de guerra blindado actualmente. Eso era la última tecnología. Y los babilonios descubren la lluvia negra. ¿Qué es la lluvia negra? Que ponían unos 200 arqueros, todos al mismo tiempo, ¡pum!, soltaban la lanza, y la flecha donde iba en el aire iba cayendo, se oscurecía el cielo. Y eso, ¿verdad? Eso hacía que todo el mundo temiera. Y eso era, digamos, por decirlo actualmente, ¿cómo se llama? El de los Estados Unidos, que es el negro, ¿verdad? El ave negra, una cosa así. No, eso es de los hombres X, ¿verdad? ¿Ah? El avión silencioso con el que atacaron a Bin Laden, digámosle que ese era la bendita lluvia de flechas, para que tengamos, ¿verdad?, un conocimiento real de más o menos qué era la tecnología que había ahí. Entonces pueden ver que entonces Israel no tiene otra salida que pedirle a Dios, ¿sí o no? Está rodeado. Si Dios no le ayuda, ellos están totalmente cocinados. Si Dios no iba con ellos, muchachos, estaban listos. Vean, ellos son pequeñititillos, a la par de Asiria, Egipto del otro lado, ya con años de
de ciencia, de tecnología, digámoslo así, de gente, faraones, bueno, un montón de sinnúmero de actividades. Ya Egipto los había tenido presos, entre otras cosas. O sea, ellos estaban feos, pero aún así sigue su terquedad, ¿verdad? Va quedando claro, muchachos, hasta aquí, ¿verdad? Muy fácil. Entonces empieza el capítulo, empieza en el 5, donde dice impiedad de Jerusalén y Judá. O sea, va a seguir hablando Jeremías de decirles, muchachos, vean, ya les dije, no sean necios. Entonces Josías, para devolvernos, recuerden que estábamos en Josías, ¿verdad? Josías hizo un avivamiento grandísimo en el pueblo de Judá. Tan grande era el avivamiento que después hizo la Pascua, y en esa Pascua invitaron a la gente que quedaba en Jerusalén, y toda la gente, que ya recuerden que Jerusalén, digámosle, no existía, tenía 82 años de haber desaparecido, toda la gente se va para Judá, realizan una Pascua, y fue una Pascua, ¿verdad?, algo solemne, todo el mundo contentísimo, un avivamiento, ¿verdad?, de esos grandes. Fue tan grande el avivamiento que aproximadamente tardó, digamos, ese día, él duró 10 años, duró Josías limpiando Israel de basura y de cochinadas. Dentro de las cosas que limpió Josías, ellos tenían a Baal, tenían a Astarte, tenían los signos del zodiaco, ahí aparecen, ellos adoraban a los signos del zodiaco que todavía están, adoraban al ejército de los cielos. El ejército de los cielos obviamente son los ángeles caídos, disfrazados de ángeles bonitos, pero entonces le ponían otro nombre. Y resulta que tenían caballerizas, unas caballerizas muy bonitas, en la misma casa de Jehová, en el templo de Jehová, tenían unos caballos lindísimos blancos, ¿verdad? Entonces ahí se montaban unos sacerdotes blancos y se iban galopando cuando el sol iba saliendo. Entonces recuerden que en el Medio Oriente el sol se ve más grande, ¿verdad? Entonces imagínense los caballos blancos galopando con sus sacerdotes blancos, y iban a adorar al sol. Todos esos cultos vino Josías y los reventó, los despedazó, agarró las imágenes que tenían, las pulverizó y las echó, ¿verdad? O sea, duró 10 años limpiando Josías todo Judá, aproximadamente. Entonces hace el avivamiento los 10 años, y entonces estamos en ese momento, ya despuesito del avivamiento. O sea, en buena teoría, Judá está bien, ¿sí o no? Ya se limpió, ya están limpios, están avivados, están en otra cosa, ¿sí o no? Pareciera que sí, pero vamos a ver qué les decía Jeremías. Y algo muy curioso, que cuando estuve estudiando a Josías, decía que cuando empezó su reinado, resulta que se encontraron el libro de la ley. El libro de la ley, su padre Amón había sido tan malo que los había mandado a quemar todos, pero alguien, bueno, Dios lo protegió, lo había escondido en otro lado, lo encuentran, se lo leen, y es cuando él empieza su avivamiento más fuerte, a empezar a limpiar todo, porque sabía que Dios le desagradaba eso. Pero resulta que él en ese momento tenía 3 opciones. Josías se va y le puede preguntar a Jeremías, que ya vieron que Jeremías estaba empezando su ministerio. Podía consultarle también al profeta Sofonías, ¿verdad? Y también podía leer todo lo que había dejado Isaías, porque ya Isaías estaba muerto, pero podía leerlo. Y Moisés podía leer la ley también. Pero resulta que Josías decide hacer algo, manda, digamos, al sacerdote y a sus manos derechas, para que entendamos, manda donde la profetisa Hulda, profetisa mujer, una mujer. Entonces el rey Josías mandó a consultar a la profetisa, porque entonces yo dije, como número 1, profetisa. Eso quiere decir que entonces en la antigüedad habían profetas mujeres que servían a Dios, pero al parecer no eran como muy respetadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie las consultaba a ellas. Pero Josías tenía tanto miedo de lo que podía pasar, que mejor le dijo, mira, vayan y consultan a la profetisa Hulda, ¿verdad? Y la profetisa le dice que, bueno, que Dios vio su corazón, que les está cambiando y que le va a perdonar el reinado de él, pero que el castigo viene porque ya no puede más, ¿verdad? Pero resulta que entonces, ¿por qué Josías no consultó a Jeremías? No consulta a Jeremías, ¿verdad? Ni Sofonías, porque resulta que en ese tiempo ya los israelitas daban por sentado que los profetas tenían que hablar duro. Entonces eso era el trabajo de ellos. Es como que uno fuera carpintero, entonces uno tiene que machucarse los dedos. Es parte de su trabajo. O sea, ya no tenían respeto, ya no los valoraban. Y Jeremías ya se había corrido la ola, que el hombre andaba
¿verdad? Solo malas noticias daba. Entonces Josías tiene miedo y mejor dice, hagamos una cosa, mejor vamos donde Hulda, ¿verdad? Que yo sé que ella me va a decir las cosas, pero me lo va a decir suavecito. Porque sabe que si hubiera ido donde Jeremías le llueve de una vez. Entonces vean que, ¿verdad? Veamos el panorama en el que estamos en este momento. Entonces, efectivamente, digamos, Judá está avivado. O sea, está pasando ya el avivamiento, ya votaron todos los ídolos, todo está como tiene que estar, ¿sí o no? Parece. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jeremías, o sea, qué es lo que dice Jehová a través del profeta Jeremías, que tenemos conocimiento que son las palabras de Dios, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Ok, 5, 1. Vean lo que dice, qué miedo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Una persona en todo Jerusalén, una nada más, una. Y cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pidió 10 mínimo, no pidió uno. Y a Jerusalén le dio la oportunidad que fuera uno. Vean si lo amaba. No le pidió 10, le pidió uno solo. Y no había ni uno solo que busque la verdad. Ok, entonces nos podemos pensar, pero ¿qué es lo que está pasando? Si Jerusalén está recién avivado. Y Josías fue un rey que dice que era conforme al corazón, que no hubo un rey como él. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces aquí hay que volvernos a la historia y tenemos que decir, bueno, ¿qué pasó? Entonces nos vamos a Reyes, no lo vamos a buscar por razones de tiempo, yo les voy a contar la historia y ustedes lo buscan en su casa para que vean que es verdad. Nos vamos a Reyes, si no me equivoco en Crónicas, ahorita le estoy fallando eso, si es en Reyes o Crónicas, y resulta que Josías sale al encuentro del famoso que se ha estado diciendo estas semanas, del tal rey Nequito, o no, en realidad es el rey Necao de Egipto, ¿verdad? El faraón Necao de Egipto. Le salió Josías al encuentro, el faraón Necao, poneme otra vez el mapa, por favor, vamos a ver, entonces, ¿verdad? Aquí estamos, ¿cierto? Le sale el faraón Necao de Egipto, digámosle que por aquí, porque ellos iban a tratar de conquistar Babilonia, a una guerra contra Babilonia. Egipto se había aliado con Asiria en ese momento para atacar Babilonia porque Babilonia estaba agarrando fuerza, ya Nabucodonosor venía para arriba, venía agarrando fuerza. Entonces ellos se ponen de acuerdo, hacen una alianza y se van. Ahora pongámonos a pensar nosotros. Se alió Egipto con Asiria. Asiria es el enemigo número 1, el enemigo a muerte de Jerusalén. ¿Qué hago? Yo soy el rey Josías. ¿Qué hago? Tengo que aliarme a Babilonia, ¿sí o no? Aquí hay que jugar las fichas. Es lo único que me queda. Estoy jugando ajedrez y mis peores enemigos, Asiria, que toda la vida ha sido enemigo, incluso actualmente es el peor enemigo de Israel, y Egipto, que ya nos tuvo como esclavos. O sea, se juntaron, ¿ahora qué hago? No, movamos las fichas y me voy y hago una alianza que a Dios no le agrada con el rey de Babilonia. Entonces Babilonia llama a Josías y le dice, Josías, me hace el favor y me tapa a esos viejos que vienen de Egipto. Entonces viene el faraón Necao de Egipto, ¿verdad? Y cuando le sale Josías al encuentro, le dice, suave, Josías, ¿usted qué está haciendo aquí? Si yo vengo de parte de Dios, quítese. Vengo de parte de Dios, quítese de aquí. Y Josías le dice, no te creo. Entonces, otra pregunta para todos nosotros. ¿Por qué el faraón de Egipto venía de parte de Dios? Si en Egipto tenían más dioses que en todo lado. Otra pregunta para pensar, ¿verdad? Y no se les voy a contestar. No, mentira. Sí. Resulta que el faraón Necao de Egipto sí escuchaba a Jeremías, sí le creía a Jeremías. Él tal vez no creía en Jesucristo, pero sí creía en lo que decía Jeremías, porque ya sabía que lo que decía Jeremías era palabra de Dios. Tal vez no creía en Dios, pero agarró a Jeremías y dijo, no, vean, ese loco adivino que tienen ahí en Israel, lo que él diga es palabra santa, así que vayan y todo lo que diga me lo traen para saber qué hacer, cómo proceder en la guerra. Entonces cuando él se va, Egipto se va a tratar de pelear con Babilonia, se metió Josías y le dice, mira, vengo de parte de Dios, quítate. ¿Qué estás haciendo? Vengo de parte de Dios, que te quites.
¿Y qué hace Josías? No, se esconde en la guerra, se disfraza y en la bendita lluvia de flechas cae herido Josías, tiene que irse para Jerusalén y muere. Entonces vean cómo estamos. Entonces muere prematuramente porque se le metió a Dios. Entonces fue quitado inmediatamente. Entonces vean que capítulo 5 verso 1, no hay ni uno que busque la verdad. Ya Josías se le había olvidado su avivamiento, estaba un avivamiento de 3 pesos, de 3 pesos, se le olvidó y dijo, no, continuamos. Entonces ni uno solo había en Judá que hiciera el bien. Uno pidió, no pidió 10 como le pidió a Sodoma y Gomorra, pidió uno. Vean el amor que le tenía Dios a Israel, que pidió solo uno. Continuamos, verso 2. Sí, claro que sí. ¿Dónde estaba aquí? No había nacido, estaba más para allácito. Un poquito más allá ya nace. Porque Daniel fue en la primera deportación. Daniel tenía aproximadamente como tal vez unos 18 años, ¿verdad? Daniel, si no era muy niño, estaba a punto de nacer. Todavía no había nacido porque él fue deportado en la primera deportación. Y hasta que termina el reinado de Josías, o sea, hasta que muere, es cuando pasa esto. Y acuérdate que estamos un tiempo antes de que muera el rey Josías. Bueno, aquí está. Es que lástima que esta imagen no me quedó como tiene que quedar de clara, ¿verdad? Pero, ¿ves? Para Jaime, aquí está el primer cautiverio en el año 605, donde Daniel es llevado a Babilonia, y aquí muere Josías, ¿lo ves? Entonces Daniel todavía no, pero sí estaba Jeremías. Jeremías está aquí arriba. ¿Ven? Jeremías sí estaba, Daniel no. Y ya Isaías había muerto hace tiempo. Hace ya ratito, pero ya estaba escrito, ¿sí o no? Ya estaba escrito lo que había dicho Isaías. Él podía consultar a los escribas. Claro, Jaime. Sí, no, es porque si hubiera estado Daniel en ese momento, por supuesto, sí, exactamente. Pero Josías consultaba, ¿quién crees que consultaba? A la profetisa Hulda. No consultaba a Jeremías, no consultaba a Sofonías, estaba en ese tiempo, pero era un profeta menor, dígame. Pero no quería consultar a ellos porque le daba miedo. Entonces, ¿qué clase de avivamiento era el que había en Judá en realidad? O sea, ¿qué clase de movimiento era el que se estaba dando de avivamiento en Judá? ¿Era verdad? ¿O era un avivamiento como dice el versículo 2? 5:2, todos por favor. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Entonces estaban aquí, grande, y en esa barra. Y era mentira. Estaban cante y era mentira. Estaban avivados y era mentira. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Entonces es mentira lo que estaba pasando aquí. Por eso es que Dios ya está hasta la coronilla. Ya dice, no, ya no más, vean, ya les di hace 82 años destruí el reino del norte, no entienden. Les estoy dando esa gracia y les estoy hablando por Jeremías y aún así no entienden. ¿Qué hacemos? Ya no más, no se puede más. Verso número 3. Oh Jehová, no miran tus ojos la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Entonces pongámonos a pensar otra vez. Los azotaste. El rey Josías, ¿en qué momento azotó al rey Josías? Bueno, lo mató, número 1. Número 2, ya tenía el ejemplo de su abuelito Manasés, que lo había agarrado Babilonia y lo había encarcelado un tiempito. Entonces, vean, ¿ustedes creen que las cosas que nos pasan a nosotros pasan porque sí o porque Dios nos quiere hablar? El lenguaje de Dios no es el lenguaje de nosotros. Tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos está hablando para ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Por qué no logro tal cosa? ¿Por qué no llego a tal cosa? ¿Por qué Dios no me escucha la oración? Señores, no veamos eso. ¿Qué estoy haciendo yo? Es un avivamiento de 3 pelos lo que tengo. Le estoy diciendo y viniendo a la iglesia a decir, vive Jehová, y vengo el primero. Y en realidad Jehová está diciendo, buscad en las plazas a ver si halláis un hombre, uno solo, con uno hubiera perdonado. Y no había nadie. Seguro tenían los benditos signos del zodiaco guardados debajo de la cama, y entonces todos los días me agarraban así para ver qué era lo que decía el zodiaco ese día. No sabemos, pero sí Dios nos deja esto para que digamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? 3, ¿verdad? Los azotaste y no les dolió.
Entonces ya vimos que fueron azotados. Manasés había estado cautivo, y otra cosa importantísima, el clima. Nosotros vemos el clima como algo pasa sin novedad. ¿Ustedes creen que pasa sin novedad? No. El clima lo controla Dios, ¿sí o no? Amén. Pues entonces ya en ese tiempo Dios había movido sus fichitas y entonces dijo, pónganles calor. ¿Ustedes han visto cómo está Cartago últimamente? Qué calor, ¿verdad? Está como estar en la playa. ¿Ustedes piensan que eso es por el cambio climático y el cambio de aquí y que más basura? Olvídense de ese tanguito. Es Dios que nos está hablando. El cambio climático les está hablando directo a los agricultores. Está cansado de que le lleven a la Virgen los 3 de agosto las benditas ofrendas que pasan por aquí. Ya está cansado, está harto. Y está hablando por medio del clima, que nosotros tenemos el clima por una bendición ya dada, o sea, es porque está, y es una bendición de Dios el clima. Y nosotros tenemos que pedir también por esa bendición. Verso número 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Entonces aquí Dios dice, no, es que los pobres pobrecitos, pues ellos no tienen plata para instruirse, entonces nunca han escuchado la Biblia. Entonces por eso es que cayeron, porque en ese tiempo era así, ¿verdad? Entonces dice Jehová, ok, no, son los pobres, dejemos los pobres de este lado, vámonos para la gente que tiene dinero, que se instruyó, vamos a los príncipes, vamos a los reyes, vamos a ver qué pasa de ese lado. Verso número 5, vean qué importante, subrayenlo ahí en su Biblia. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. No tienen excusa, conocen el camino de Jehová. Ellos sí tenían dinero para pagar su colegiatura, digámoslo, y ya les habían hablado de eso. El juicio de su Dios. Final. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. No soportaron el yugo y siguieron haciendo lo mismo. O sea, Dios les está hablando de esa forma. Entonces, verso número 6, viene el castigo. Ya Dios no puede hacer eso, ¿verdad? Los líderes estaban igual. Dice así el verso 6: por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Vean lo que dice ahí, importante. Entonces vienen 3 animalitos, que entonces uno dice, ¿qué son esos animalitos tan curiosos? El león de la selva, número 1, símbolo de ¿quién era? Babilonia y Nabucodonosor. Entonces vean que le dice, viene el león de la selva, o sea, viene Babilonia, le soltó, ¿verdad? Le sopló quien venía. 2, los destruirá el lobo del desierto. El lobo del desierto ataca de noche porque le da mucha hambre y las presas están débiles. Esos son los soldados de Babilonia, eran como lobos en el desierto, atacaban de noche. 3, el leopardo acechará sus ciudades. ¿Se acuerdan que les dije de las flechas? ¿Cómo se ven las flechas cuando vienen unas 1000 flechas así en el cielo? Se ve negro con puntitos blancos, ¿verdad? Como era un leopardo, ¿o no? Dios se las cantó todas ahí, claritas. Y el leopardo también es símbolo de un animal que conquista muy, o sea, come muy rápido, es muy rápido, muy efectivo. Y esas 3 fieras tienen algo en común, no dejan nada. O sea, se lo comen y lo despedazan todo lo despedazan, no dejan nada, ¿verdad? ¿Va quedando claro? Verso número 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Ya vimos qué es lo que estaba pasando en este pueblo. Y entonces les dice, ¿cómo te voy a perdonar? O sea, ahora díganme ustedes, ¿cómo los perdono? No hay forma. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Este asunto tenía, miren, ellos vieron caer la capital del norte. Tenían el ejemplo, les dieron 82 años más o menos, más de gracia. Vean lo que está pasando. Ellos sabían, tal vez ellos tenían conocidos, mira que se hizo fulano de tal, no, y fulano de tal está allá, dice, tuvo que ir soplado, ¿dónde está fulano de tal? No, está esclavo de fulano de tal. Y aún así no entienden eso. Entonces nosotros digamos, bueno, no, pero es que uno como persona no conoce mis papás y los abuelitos, ¿sí o no? Ok, entonces Josías conocía a Amón, su padre, que había sido peor, ¿verdad? Pero duró
Duró 8 años, ¿verdad? 2 años duró Amón. Bueno, ni siquiera viene en el libro, en la historia de tiempo ahí que tenemos. Ah, sí, él empezó a los 8 años, ¿verdad? Fue. Perdón, 22 años, 2 años, sí, perdón. Amón fue fatal, ¿verdad? Y Manasés, su abuelito, entonces, ¿verdad? Nos recortamos. Manasés, su abuelito, digámosle que terminó relativamente bien, pero empezó fatal, porque más bien instauró centros de prostitución en el templo, los cultos a cuantos ídolos se acuerden, ahí que les dije, Baal, Astarte, los zodiacos, el ejército de los cielos, la Virgen de Guadalupe, todas esas estaban ahí, todas estaban. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Resulta que si ustedes analizan alrededor de la Virgen de Guadalupe, 2 cosas. Número 1, vayan donde un brujo, pregúntenle a alguien qué es un brujo, y todos los brujos tienen la Virgen de Guadalupe. Que alguien me explique qué es lo que tiene la Virgen de Guadalupe. Alrededor de la Virgen de Guadalupe están los 12 signos del zodiaco. No nos hagamos los tontitos. Entonces, ¿eso lo hizo Dios? No, eso no lo hizo Dios. ¿Cómo van a estar los 12 signos del zodiaco rodeando la bendita Virgen de Guadalupe? Entonces, si no habla uno, hablan las piedras, ¿verdad? Vamos por el 7, ¿verdad? ¿Cómo he de perdonar esto? Sus hijos me dejan y juran por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. O sea, les está diciendo a ellos, muchachos, ya ustedes van, cometen adulterio, se van y se meten donde las prostitutas y ya ni les duele, salen como si el asunto no fuera con ustedes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las prostitutas eran sagradas. Si usted pagaba su platica, imagínense cómo se les llenaba eso, ¿verdad? Y un montón de santos dicen, uy, aleluya, voy para el prostíbulo. Por Dios, o sea, si ya les habían dicho que eso no, o sea, el que se junta con rameras pierde los bienes. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Como para que digamos, es que no sabían, ¿no? Sí, doña Magali. Sí, es un aporte. Claro. Cuando Carlos Miguel dio la enseñanza y se habló de abominación, Ajá, sí. eso está en Deuteronomio 18:9. Ajá. Dice, cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová, que era lo que estaban practicando todo este pueblo. Todos ellos iban a ese vacilón. Abominación. Ya ellos sabían, apúntense ahí, ya tenían la advertencia. Levítico 26, del 27 hasta el 39 está la advertencia. Y en Deuteronomio 28, del 49 hasta el 63 es que se cortó. Hasta el 63 está la advertencia. O sea, ellos sabían, no podían decir, es que no sabía, Dios, es que no, me fui para de la prostituta santa porque no sabía. Pensé que era un culto a Dios, entonces imagínense cómo iban todos desesperados. Vean cómo dice la que sigue: como caballos bien alimentados, cada quien relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Y cómo no? Don Mario, si le dicen que las prostitutas son santas, no hacemos fila. ¿Vean? Por favor, como caballos bien alimentados relinchaban. Era corriendo que iba, imagínense las filas que se hacían. Y entonces, como eran prostitutas santas, entonces metámonos con la mujer de nuestro prójimo, que de todas formas entonces se la ofrecemos a Dios, que todo lo que estoy haciendo es un acto para Dios, y vámonos. Vean qué clase de personas estaban. ¿Cuál avivamiento del rey Josías? Fue un avivamiento de vive Jehová y de mentiritas. Ok, continuamos en el 9. No había de castigar esto. Queda bien claro por qué no se puede, o sea, había que castigarlo más bien. ¿Cómo no voy a castigar todas estas cosas que están haciendo estos viejos? Es imposible que Dios no castigue a sus hijos. Imposible. Y hay una frase que ahí vamos a ver, María, atrás, hay una frase que traje. No, dale la que sigue, por favor. No, la que sigue, por favor. No, la que sigue. Ay, Dios, no la leo. Ok, es esta. La multitud de personas se arruinan cuando se hace creer que Dios no castiga. Multitud de personas. ¿Por qué? Porque ya ellos decían que los profetas el oficio de ellos era hablar duro, pero no les hagamos caso porque esos maestros están locos y ese es el trabajo de ellos.
como les dije, el carpintero se machucaba los dedos, es parte de su trabajo. Y tenía que hacer, o sea, era parte de su trabajo como eso. 9, nuevamente, ¿había de castigar esto? Dice Jehová. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Jaime. La única diferencia con Jeremías es que lo que él decía se cumplía, ¿verdad? Exactamente. Lo que Esa era Jeremías. la única diferencia. Por eso es que el famoso Necao de Egipto no creía en Dios porque era Egipto. ¿Cómo va a creer él en Jehová? Pero si hacía caso lo que hacía Jeremías. Lo tenían como digámosle, como un adivino. Ellos lo tenían como un adivino, pero la palabra que decía Jeremías, él decía, háganla, hay que hacerla, ¿verdad? Entonces vean cómo era de esta forma. 9, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? ¿Verdad? O sea, está clarísimo, no podemos dejar esto sin castigar. Dios les está diciendo, muchachos, vean, es que ya les hablé. O sea, hacen un avivamiento, y el avivamiento es de 3 pelos, es de mentiritas. ¿Qué puedo hacer con ustedes? 10, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Marquen esa frase, pero no del todo. Siempre está la gracia de Dios para nosotros, a pesar del momento en el que estemos. Vean el peor momento en el que estaba Judá. Estaba en el peor momento de su historia. Pero Jehová les dice, pero no del todo. Marquen esa frase, es importantísima en sus Biblias. Quiten las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Entonces vean que Jehová les deja esa puerta abierta, pero no del todo. Si se arrepentían, ¿ustedes creen que Jehová los hubiera perdonado? ¿Creen que hubiera podido mandar un ángel y destruir esos 3 reinos que los tenían alrededor, que les tenían miedo? Claro que sí puede. Claro que sí puede. 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Les golpea la memoria. Hace 89 años ya había caído y les dice, vean, resueltamente se rebelaron las dos. O sea, les golpeó la memoria, como diciéndoles, arrepiéntense, están a tiempo. Jeremías les estaba hablando. 12, niegan a Jehová y dicen, él no es, no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Ven lo que les decía? Ellos decían que los profetas eran basura, ya eran cosas del pasado. Como ahora estamos diciendo que Dios es un Dios de misericordia, que todos van al cielo y que Dios a todos perdona. Dios a todos perdona, pero usted tiene que aceptar su perdón. Tiene que aceptar que Jesucristo lo perdonó. Si usted no acepta su perdón de Jesucristo, lo siento mucho, pero va para el infierno. Al infierno, no va para el purgatorio porque tampoco existe, es el infierno, ¿verdad? Él no es, no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. 13, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. O sea, lo mismo están diciendo. ¿Cómo son las palabras al viento? Si yo estoy solo en un desierto y grito, ¿quién me oye? De ahí nadie, es lo mismo. Eso era lo que decían de las palabras de los profetas. Eso es cosa del pasado. Lo vuelvo a reiterar. Ahora, ¿qué se está diciendo? ¿Cuál es la corriente? Dios es un Dios buenísimo y todos vamos para el cielo, pase lo que pase, porque Él es súper bueno. Multitud de personas se pierden porque no hablamos la verdad, por creer que Dios no castiga. ¿El Dios que castigó a Israel y a Judá es el mismo de ahora, sí o no? Sí. Bien, amén. 14, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. O sea, el pueblo de Israel y de Judá eran gasolina, y lo que estaba hablando Jeremías era el fósforo. Se encendió. O sea, es palabra de Dios lo que estaba hablando Jeremías. Vea que le está diciendo, esta es la segunda vez, si no me equivoco, que le dice esto. Yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. A Jeremías. O sea, lo que está diciendo Jeremías es palabra de Dios. 15, para concluir. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos. Babilonia, ¿dónde eran? Egipto, ¿sabes? Oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta. O sea, es decir que los hombres estaban bien alimentaditos, ¿sabes? Fuertecitos. Gente antigua. Babilonia, Nimrod. Gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablare.
¿Por qué les dice eso? Imagínense que estamos en la guerra y vienen los rusos a atacarnos y vienen aquí despiadadamente y nosotros no podemos hablar con los rusos. ¿Cómo les pedimos un acuerdo de paz? No hablamos ruso, ellos no hablan español. ¿Cómo hacemos un acuerdo de paz? No hay posibilidades. Dios les cerró hasta esa puerta. No pueden pedir misericordia. Que los rusos vengan, los babilónicos vengan y los aporreen y los despedacen, ¿verdad? Y sucedió. Ya Andrés nos habló la semana pasada, también Cali nos habló la semana pasada, semanas anteriores ya nos hablaron todo lo que pasó cuando vino Babilonia y arrasó con el pueblo de Judá, que era el que quedaba en ese tiempo. ¿Queda claro? Que vean que gente fuerte, cuando ustedes ven a una persona bien grande, bien fuerte, y ojalá bien tatuada, ¿les da miedo? ¿No le da miedo? Claro que sí da miedo. Yo cruzo la calle, no me da miedo, ¿verdad? Ojalá bien tatuado y con 2 aretes. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces vean que esto era lo que les venía a Israel, a Judá. La que sigue, Mari, porfa. Y para concluir, ¿verdad? Número 1, la exhortación al cambio. O sea, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que avivarnos aprovechando el avivamiento que estamos teniendo en la iglesia, pero tenemos que avivarnos de verdad, no el avivamiento de Josías, que todo el mundo decía, vive Dios, y seguro danzaban y esa cosa, ¿verdad? Fabulosa, pero no, era mentira. En su corazón estaban ocultando los pecados, se estaban escondiendo, tenían los ídolos guardados debajo de la cama porque ya Josías los había barrido, ¿verdad? Número 2, tenemos que botar los ídolos de nuestro corazón. Josías los barrió, tal vez su intención fue buena, pero nosotros también a veces nos dejamos cositas ahí. Nos dejamos cositas porque como soy humano, tengo la carne, nosotros tenemos la expiación para perdonarnos, pero tampoco podemos ser tan carebarros, estar en esa fiesta todo el tiempo, de hacer de nuestro pecado un hábito que no nos va a dejar crecer. Si nosotros no dejamos el hábito, sea cual sea el hábito pecaminoso que tenemos, no vamos a crecer, no podemos. Dios no puede echarle fertilizante a una mata que está solo sacando hojitas con hongo. ¿Cómo le va a echar Dios ahí fertilizante? Si tiene hongo. Si usted le echa fertilizante a una mata que tiene hongo, ¿qué pasa? Sigue echando matas con hongo. Eso no sirve, eso es basura. Basura. Eso es basura. 3. Pero hay una solución. Vean lo que les dije. Capítulo 10, 5:10, vuelve de nuevo. Escalad sus muros y destruir, pero no del todo. Dios nos deja esa gracia. Pues aprovechémosla, ¿no? O vamos a hacer como Israel y cerramos nuestros oídos. Aprovechémosla. Recuerden que son 3 cosas que hay que hacer, fáciles: humillarse, arrepentirse y dejar el camino. No es solo humillarse. Arrepentirse, o podemos hacer 2 de 3. No, tampoco, eso no funciona así. Son 3 de 3. Humillarse, arrepentirse y dejar lo que estamos haciendo. Dejar. No podemos seguir en el vacilón. Ni son 2 de 3 como en el Ministerio de Economía. No, son los 3 o nada. ¿Verdad? Con Dios es a todas o a ninguna. Y tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. O sea, no podemos decir que es que resulta que tocó que en la iglesia hablan de Jeremías, ¿verdad? Y entonces que en el púlpito se está hablando muy duro, pero es porque los maestros les corresponde hablar de lo que dice aquí. Entonces por eso es que los maestros hablan duro, pero no es conmigo la cosa. Si no es que de suerte se está hablando de Jeremías en la iglesia, entonces es lo que... No, señores, Dios nos está hablando a nosotros, a nuestros corazones, lo está pidiendo. Y vean que si es así, que vean, en la iglesia se está avivando, estamos tratando de cambiar, y vean, aquí están los regalos del samaritano ya. En un tiempo récord, menos de un mes, y tenemos 300 regalos para entregar a los niños pobres, y que vamos a evangelizar el próximo domingo 20 de marzo, a las 9:30, Dios primero. Entonces vean que Dios responde las oraciones, ¿sí o no? Y cambia nuestro corazón. Les cuento que ayer cuando fuimos a recoger los regalos, el señor, el muchacho que tiene los regalos en su hogar, resulta que nos cuenta que me dice, vea, que dicha que se llevan tantos regalos, ¿verdad? Me dice, pero ¿cómo hacen? 300 regalos, hermanos, están asustados porque vamos a entregar 300 regalos. Y en la tarde me llega un WhatsApp donde hay una iglesia en París que va a entregar 20 regalos. Es una vergüenza. 20 regalos. Dios nos mandó 20 regalos, los entrega uno solo, ¿o no? Y 300 regalos yo creo que son pocos para nosotros. Tenemos que entregar más regalos.
y por la gracia de Dios tenemos ahorita en lista de espera 40 niños. O sea, tenemos 340 niños apuntados, ya no estamos recibiendo más para no hacer crearles falsas expectativas. Entonces yo le dije al hermano, ¿y cuántos regalos pidieron ustedes este año? Dice, 4,000. Le digo, 4,000, ¿cuánto es? ¿Un contenedor? Me dice, no, menos de medio contenedor, menos de un cuarto contenedor. Le digo, ¿y cuánto van a pedir para el otro año? 6,000. Le digo, ¿y eso cuánto es? Me dice, medio contenedor. Le digo, no. Le digo, pida 1 o 2 o 3, pida si se los están dando. ¿Cuántas iglesias se están quedando sin esta bendición? Porque ellos tienen miedo de pedir la bendición. Nosotros no tenemos miedo y le ofrecí la iglesia, así que si dentro de un tiempo tenemos esto lleno de cajas, ya saben por qué. Ya saben por qué es, porque metí las patas. Entonces veamos, y otra cosa, aprovechando que estoy en el púlpito y para terminar, para que vean que Dios actúa, poner el mensaje. De hecho se lo pasé al grupo es muy probable que esté en la mayoría, lo pasé al grupo del samaritano que tenemos. Esta es la respuesta que nos están dando a la oración que tanto hemos estado pidiendo. El instituto, ahorita no recuerdo el nombre, este es el nombre, lo corté también, perdón. Bueno, pero entonces vean, Ricardo, buenas noches, eso fue el viernes a las 7:41 de la noche. Dice, Ricardo, buenas noches, por motivos de salud me ausenté en la comunicación. Es que esta semana no me había escrito, entonces le puse varios signos de pregunta, porque yo soy medio desesperado, no sé que me contesten para hoy. Entonces, por favor, mil disculpas. Hoy retomamos el tema pendiente del seminario. O sea, ellos tienen un plan para Costa Rica y para con nosotros, para el instituto, para que crezcamos. Pero vean el final, que es lo más importante. El caso del pastor es un hecho. Ya se discutió con la junta, el Señor te bendiga. O sea, van a mandar el doctorado al pastor. Entonces, eso es una gran bendición para la iglesia, porque evidentemente cuando vamos a proyectar a la comunidad, digamos, va a haber una conferencia con el doctor Humberto Mora, no es lo mismo que hable el pastor Humberto Mora, ¿verdad? Sino que hable el doctor, ¿verdad? Y quiero que veamos eso. Esas son cosas que Dios ha estado respaldando a la iglesia y que tenemos que seguir orando y continuar con este avivamiento que estamos teniendo en la iglesia. ¿Queda claro? ¿Tienen preguntas de la prédica? Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar para concluir. Y recordemos que Judá tuvo la oportunidad. Estaban avivados, tuvieron al rey Josías. El rey Josías de verdad con su corazón buscó avivar el pueblo y lo avivó, pero resulta que era un avivamiento de vive Jehová, pero era mentira. Pero Dios dice ahí en su palabra en el 10, destrúyelos pero no del todo, les dejo la gracia. Así que los que quieren aprovechar esa gracia está para Dios. Es cuestión de que hagamos los 3 casos: nos humillamos, nos arrepentimos y nos alejamos del mal. Amén. Oremos. Padre Santo, te queremos agradecer esta hermosa mañana que nos regalas y oramos por Jesucristo para pedirte que nos ayudes, Señor, en continuar buscando tu reino, Señor, trabajando para ti, y en especial que nos ayudes con los proyectos que tenemos en la iglesia. Y desde ya oramos por esos 300 niños, Señor, que van a recibir estos regalos que tú has provisto para nuestra iglesia, y te pedimos que hagamos un excelente trabajo para gloria y honra de tu nombre. También, Padre, ayúdanos para que esta palabra cale, Señor, en lo profundo de nuestros corazones y que sea de bendición para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.